No, de alguna manera aprobándose esta ley de alquileres que fue discutido durante mucho tiempo, que incluso llegó con modificaciones desde el Senado, fue aprobado también en la Cámara de Diputados de la Nación en la jornada de ayer, después de un arduo debate que llevó prácticamente toda la jornada del día martes en este caso, y vamos a conocer un poquito más acerca de esto con Adrián Cantero Sandoval, es abogado y miembro permanente de la Asociación de Inquilinos de Corrientes. Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana te saludan en este caso desde Litoral Radio. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias a ustedes. No, por favor, bueno, ¿cómo viste toda esta sesión y qué es lo más importante a destacar de esta ley de alquileres? Bueno, como bien dijiste, fue una ley que llevó mucho debate, mucha discusión, muchos cambios de opinión, ¿no es cierto? Me parece sobre la marcha también por parte de los legisladores, particularmente de los sectores más populares, digamos. Los dos proyectos en pugna eran bien claras las diferencias. El proyecto que no llegó a aprobarse, que es el impulsado por Juntos por el Cambio, marcaba un detrimento muy importante de la situación de los inquilinos, reduciendo los contratos a 2 años y liberalizando los índices. Este proyecto aprobado, en cambio, lo que hace es sostener un poco el esquema actual, digamos, o sea, mantiene los contratos en 3 años como mínimo, pudiendo ser más, por supuesto, pero 3 años como mínimo. También establece un índice que es diferente al índice vigente. El índice vigente fue creado por la ley de alquileres, que es el índice de contratos de locación. Bueno, ahora se va a utilizar un índice que ya existía para otros proyectos, digamos, de gobierno, que es el índice de casa propia, cuyo coeficiente es público y se viene publicando ya desde hace muchos meses. Obviamente que nosotros vamos a impulsar la creación, y por supuesto que lo vamos a crear también nosotros, de calculadoras, ¿no? Como para hacer el cálculo y que sea accesible para todas las personas. Pero bueno, nosotros creemos en una primera instancia que estas modificaciones son positivas para los inquilinos, y que de alguna manera eso está dado por el hecho de que no se desreguló, ¿no es cierto?, el mercado, que era básicamente lo que se buscaba, ¿no es cierto? Por ahí uno de los grandes reclamos también era esto de recuperar un poco de mercado, es decir, que aquellos departamentos, propiedades, vuelvan a estar a disposición de la gente, teniendo en cuenta que por ahí muchos optaban por no ponerlas en alquiler. Digo, ¿esto va a cambiar ahora con esta nueva ley o la situación va a seguir igual? Sí, en todo caso a mí me parece que el enfoque de análisis debería ser a la inversa. A mí me parece que lo cierto es que quienes promovían esa manera de ver, digamos, las cosas, no podían garantizar que realmente fuese a ser así, digamos, que con disminuir los derechos conquistados por los inquilinos se iba mágicamente a hacer una aparición de la oferta, digamos, porque mágicamente iba a mejorar la rentabilidad de los propietarios rentistas. La realidad es que eso muy difícilmente puede pasar con este contexto económico en el que estamos viviendo, y por lo tanto el proyecto no aprobado lo único que iba a lograr era, en todo caso, solamente traer una mayor precarización para los inquilinos, sin garantizar absolutamente ninguna posibilidad de mejorar la oferta. La falta de oferta está dada por una cuestión multicausal, particularmente la irrupción de los alquileres temporarios y otras formas de alquiler informal. Así que en ese sentido me parece que endilgar a la ley de alquileres la falta de oferta no era más que una especie de caballito de Troya, digamos, de decir, bueno, ya que estamos, culpémosles a la ley, así de paso desregulamos el mercado. Adrián, y en ese sentido digo, un poquito ustedes han ido presentando desde la asociación a lo largo del debate algunas propuestas, algunas cuestiones a tener en cuenta. ¿Sienten que fueron escuchados? ¿Sienten que se han tenido en cuenta lo que ustedes han ido presentando, pensando también en el inquilino, ¿no?, que es justamente a quienes ustedes de alguna manera terminan representando? Sí, a mí me parece que la mayor victoria que tuvo este debate es que no se retrocedió, digamos. O sea, durante todos estos años la discusión central daba vueltas alrededor de si el regular estaba bien o estaba mal. Me parece que esa discusión quedó zancada con esta nueva irrupción de esta nueva modificación. Me parece que se corre un poco el velo de la incertidumbre, ¿no es cierto? Había mucha mala información, teniendo siempre de que la ley no estaba vigente, que había perdido su vigencia, que era solamente vigente para la Ciudad de Buenos Aires, cosas por el estilo. Así que en ese sentido me parece que en este caso
se corre un poco el velo de la incertidumbre, nos han escuchado y me parece que a partir de ahora hay mucho trabajo por delante y por supuesto muchos proyectos todavía para presentar tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Como por ejemplo la creación de mobiliarias públicas, me parece que sería el siguiente paso, que es una cuestión que ya escapa a lo que tiene que ver con leyes nacionales y tiene más que ver con cuestiones locales que por supuesto vamos a hacer. Adrián, dijiste que iban a generar calculadoras y demás, pero más o menos con este nuevo índice, ¿cómo sería aproximadamente, sé que es muy difícil lo que te pregunto, la variación, digo, con la inflación, con el otro índice que tenía en cuenta la inflación y demás que el que se venía manejando, más o menos sabías que a la hora de renovar el aumento era más del doble. Ahora, ¿podrías darme un estimativo? Y es difícil. Lo cierto es que ambos índices toman la inflación y el salario como variables, digamos, de cálculo, ¿no es cierto? Buscan un promedio entre ambos, entre inflación y salario. La diferencia es que, a grandes rasgos, digamos, el índice de contratos de locación tomaba la inflación y el salario más actuales. En cambio, la variación del nuevo índice toma la inflación y la variación salarial del último año, dando como una especie de extensión más en el tiempo, lo que garantizaría números un poco más bajos para el inquilino. Por eso nosotros pensamos que este índice es un poco más amigable con la realidad del inquilino. Eso no implica que los alquileres van a seguir siendo costosos. Lo cierto es que, por ejemplo, no se reguló el precio inicial, ni siquiera se discutió. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente que mientras no se discuta todo el resto de las cuestiones que tienen que ver con el valor de los alquileres y el inquilino tenga que seguir pagando montañas de dinero cada vez que tiene que entrar a un alquiler, por supuesto que esto va a quedar siempre con sabor a poco, digamos. Cualquier índice que se llegue adelante siempre va a ser poco porque falta mucho por regular. Otra cuestión que me parece interesante e importante aclarar es la cuestión vinculada a la moneda de la transacción, digo, todo en pesos. Y lo perdimos justo a Adrián Canteros, en este caso Sandoval. Él forma parte permanente de la Asociación de Inquilinos de Corrientes y estábamos charlando un poquito acerca de las cuestiones que dejan también, o que ha dejado esta aprobación de la ley de alquileres en una sesión maratónica de más de 17 horas que culminó esta madrugada, en donde la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de alquileres, ya con los cambios que fueron incluidos por el Senado de la Nación, que había impulsado en tanto el oficialismo en este caso, y sobre los cuales se discutió mucho, se habló mucho. Recuerdo que también nosotros hemos hablado con referentes tanto del sector inmobiliario como referentes de la Asociación de Inquilinos, donde cada uno exponía de alguna forma su punto de vista de la situación para tratar de construir un debate por lo menos interesante y que vamos a ver qué pasa con la oferta. Esa es mi preocupación, porque acá estoy viendo un estimativo, justo lo que busqué. Modo de ejemplo. Esta es una nota de página 12. Es el modo de ejemplo de cómo a partir de ahora se calcula el aumento de los alquileres. A modo de ejemplo se puede utilizar el caso de una persona que desde mayo del 2023 pagó un alquiler de 70.000 y necesita saber cuánto tiene que abonar desde noviembre de 2023. El inquilino deberá ingresar a la página web del gobierno, ver cuáles son los últimos 6 valores del índice casa propia. Acá tenemos el índice casa propia. Luego tendrá que multiplicar estos 6 números entre sí. En este caso, la cuenta que realizará, según los valores oficiales publicados, es de por tanto, y posteriormente deberá multiplicar este resultado por 70.000, lo cual te da 97.545. O sea, una persona que pagaba 70.000 va a pagar 97.545. Lo cual a mí me parece que no refleja para nada la situación de mayo ahora a nivel inflacionario, con lo cual me preocupa la oferta. Bueno, o cómo aumentarán los números iniciales. Que era un poquito lo que hablábamos con Adrián, ahí hemos retomado el contacto con él. Adrián, justamente vos mencionabas esta cuestión, ¿no?, de que en tanto y en cuanto no se discuta todo, vamos a seguir teniendo estos problemas de encontrar una suerte de vacíos legales, por decirlo de alguna manera, como pueden ser estos precios iniciales no a tener en cuenta. O sea, cada vez que ingresemos a una propiedad o renovemos algo, los precios van a ser caros. Sí, absolutamente. Por eso te digo, me parece que la gran victoria que tuvo el mercado en este tiempo fue reducir la discusión a la ley de alquileres y no plantear la apertura a la discusión a un montón de otras cuestiones que es necesario tener en cuenta. Imprescindibles, te diría. Una de esas es el precio inicial.
Otra cuestión, por ejemplo, es el establecimiento de impuestos a la vivienda vacía para grandes rentistas, que son un poco los que manejan los hilos de la oferta, digamos, porque lo cierto es que particularmente en las grandes ciudades es innegable que todos los días se levantan edificios, digamos, que en general tienen como finalidad la mera especulación y no se construye para vivir. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que hay cientos de viviendas vacías y no disponibles para el mercado y que no se hace nada con eso, digamos. Así que en ese sentido me parece importante que para regular la oferta empecemos a pensar en que es un problema multicausal, que con esta ley no se soluciona la problemática inquilina y de la vivienda en general, y que en todo caso esto tiene que ser un puntapié inicial para seguir avanzando en regulación. Vos sabés que antes de que se interrumpa un poco la comunicación, quería mencionar esto de que me parece importante destacar de la utilización de la moneda, digo, como elemento de transacción solo en pesos. Digo, también es importante tener en cuenta esto, teniendo y viendo que últimamente incluso el dólar empezó a ser también un método utilizado para recibir ofertas, para precios, para depósitos. Digo, hoy legalmente ya no es, o por lo menos cuando entre en vigencia esta ley. Claro, bueno, eso es todo un problema, porque lo cierto es que el mercado tiene por costumbre manejarse en dólares, una cuestión de costumbre exclusiva del mercado, porque lo cierto es que nunca, o sea, fue impuesto desde la dictadura militar en adelante, y siempre se manejó así el mercado. Acá en la Argentina se construye en pesos y después se vende en dólares, dejando ganancias extraordinarias para los operadores inmobiliarios, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente que el alquiler no escapó, digamos, a esa dinámica, diciendo que, bueno, la rentabilidad de los inmuebles se estaba evaluada en dólares por una cuestión de usos y costumbres del mercado, y por lo tanto había que continuar en ese sentido. Bueno, esta ley, con esta cláusula que incorpora, también me parece que de alguna manera empieza a echar blanco sobre negro sobre esa cuestión altamente irregular y muy perjudicial para los inquilinos, pero me parece que es todavía poco. Como te decía, un puntapié inicial, me parece que hay que profundizar en las cuestiones que tienen que ver con el valor de las viviendas, y que hay que hacerlo lo más rápido posible. Adrián, pensaba en lo que mencionaste en un momento de las discusiones que nos debemos ahora a nivel provincial. Digo, ¿qué nos resta ajustar pensando aquí en lo que es el inquilino correntino, teniendo en cuenta también que somos una ciudad universitaria y que mucho de nuestra demanda pasa por un sector estudiantil que año a año elige Corrientes y elige a la Universidad Nacional del Nordeste también para empezar a crear su futuro? Digo, ¿qué es lo que tenemos que ajustar? ¿Qué te gustaría empezar a discutir? Mencionaste lo de inmobiliarias públicas, de alguna manera, digo, ¿en qué van a empezar a trabajar ahora? Sí, inmobiliarias públicas para empezar. Me parece que hay mucha necesidad de organismos de control, de gestión, de cómo se manejan el acceso a la vivienda en general. Me parece que hay muchos proyectos que se pueden presentar en conjunto con otro tipo de organizaciones que velen por el acceso a la tierra, a la vivienda desde otros puntos de vista. Así que hay mucho trabajo por delante que implica primero que nada hacer estudios serios sobre la problemática. Me parece que los gobiernos municipales y provinciales no escapan también a esta demanda, ¿no? De decir, bueno, es el momento de ponerse los pantalones y empezar a ver con seriedad una problemática que vino para quedarse y que afecta a millones de personas. Así que me parece que en ciudades como Corrientes, que tienen, como decís bien vos, esta tradición de convocar muchos estudiantes todos los años, bueno, podríamos empezar con medidas como esa. Nosotros ya tenemos preparado un proyecto que lo estamos refinando y lo vamos a ir presentando a nivel local en varias comunas de la provincia, y vemos qué pasa. Obviamente que estamos seguros de que vamos a encontrar mucha resistencia en el camino, porque bueno, ya lo propusimos hace algunos años atrás y hemos recibido mucha crítica, particularmente por parte de las inmobiliarias privadas. Claro. Pero bueno, me parece que ya no da para más esta cuestión, que la emergencia es total y que toda medida que haya que tomar debe ser decidida y verdad. ¿Hay números, Adrián, de más o menos cómo está? Se volvió a acordar. Bueno, ahí está, ya bueno, lo más acá. Importante lo hemos charlado con Adrián, así que no hay problema en ese caso. El agradecimiento igual a Adrián desde la Asociación de Inquilinos de Corrientes. Él es miembro permanente